Literalmente. Si alguna vez has encendido la televisión un domingo por la mañana y has visto a un hombre con un bronceado impecable, un peinado que desafía la gravedad y una sonrisa tan amplia que podría tragarse a un niño pequeño, es muy probable que hayas conocido a Joel Osteen. Es, sin lugar a dudas, uno de los pastores más famosos de Estados Unidos, un teleevangelista cuyo mensaje de esperanza y positividad llega a millones de personas cada semana desde su mega iglesia en Houston, que por cierto, solía ser un estadio de baloncesto. Nada dice humildad como predicar en el antiguo hogar de los Houston Rockets. Ahora bien, con una fama de ese calibre, inevitablemente viene el escrutinio. Y, vaya que ha habido escrutinio. A lo largo de los años, Osteen se ha visto envuelto en más controversias que un reality show de televisión. Desde su inmensa riqueza personal hasta su respuesta a desastres naturales, pasando por el manejo de las finanzas de su iglesia, su nombre ha estado en el centro de debates acalorados. Es el tipo de figura pública que genera titulares con la misma facilidad con la que vende libros de autoayuda. Es crucial señalar aquí, antes de sumergirnos en este bautismo de fuego, que Joel Osteen nunca ha sido condenado por ningún delito. No lo encontrarán en una lista de los más buscados del FBI, a menos que sea por crímenes contra el buen gusto en la decoración. Muchas de las acusaciones en su contra han sido debatidas, defendidas y, en la mayoría de los casos, no han tenido consecuencias legales. Pero la ausencia de una condena no significa la ausencia de preguntas. Y créanme, hay muchas preguntas. Así que, acompáñenme mientras examinamos al hombre que promete el cielo en la tierra a cambio de, ya llegaremos a eso. Comencemos con lo más obvio, algo tan visible como su sonrisa blanqueada, la riqueza. Joel Osteen no es simplemente un pastor, es un magnate, y no vive precisamente en una modesta casa parroquial. No. Vive en una mansión de más de $10 millones en el exclusivo barrio de River Oaks en Houston. Estamos hablando de una propiedad de 17,000 pies cuadrados, con 6 dormitorios, 6 baños, 3 ascensores y una casa de huéspedes. 3 ascensores. Uno se pregunta si necesita uno para su ego, otro para su dinero y el tercero para su colección de trajes de diseñador. Es el tipo de casa que te hace pensar que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, es menos una enseñanza bíblica y más una advertencia sobre su sistema de seguridad. La defensa oficial, repetida hasta el cansancio por Osteen y sus seguidores, es que él no cobra un salario de la iglesia. Y eso es técnicamente cierto desde 2005. Suena noble, ¿verdad? Un hombre de Dios que trabaja gratis. ¡Qué inspirador! Excepto que esa es solo una parte de la historia, la parte que convenientemente omiten en el folleto de bienvenida. La gran mayoría de su fortuna, estimada en decenas de millones de dólares, proviene de la venta de sus libros. Libros como Your Best Life Now, que ha vendido más de 10 millones de copias. Es un modelo de negocio brillante, realmente. Predicas gratis a una audiencia cautiva de miles en persona y millones en televisión, y luego les vendes un libro sobre cómo ser tan exitoso como tú. Aquí es donde la línea entre pastor y empresario se vuelve increíblemente borrosa. ¿Está usando su plataforma religiosa para enriquecerse personalmente? Sus críticos gritarían un rotundo sí. Argumentan que está monetizando el evangelio, convirtiendo la fe en una franquicia. Es el equivalente espiritual de un influencer de Instagram que te habla sobre la paz interior mientras te vende un té detox con un código de descuento. La idea de un líder espiritual viviendo en un lujo que la mayoría de sus feligreses solo pueden soñar crea una disonancia cognitiva bastante incómoda. Es difícil tomar en serio un sermón sobre la humildad cuando sabes que el predicador llegó en un auto que cuesta más que tu casa. La Biblia tiene algunas cosas bastante claras que decir sobre la riqueza y la dificultad de que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Jesús, hasta donde sabemos, no tenía una casa de huéspedes ni necesitaba un ascensor para llegar a su dormitorio principal. Osteen,
Sin embargo, parece haber encontrado una interpretación del texto sagrado que le permite tenerlo todo: la congregación masiva y la piscina con cascada. Para sus defensores, su riqueza es una prueba de las bendiciones de Dios, una manifestación de la fe que predica. Para sus detractores, es la prueba definitiva de que su ministerio es, en el fondo, un negocio muy, muy lucrativo. La cuestión no es si es legal que gane tanto dinero. Por supuesto que lo es. La cuestión es si es ético. ¿Es moralmente correcto amasar una fortuna personal vendiendo esperanza a personas que, en muchos casos, están luchando financiera y emocionalmente? ¿No hay un conflicto de intereses inherente en usar un púlpito para promocionar productos que llevan tu nombre en la portada? Es como si tu terapeuta te dijera que la clave de tu felicidad es comprar su nueva línea de velas aromáticas. Te hace cuestionar las motivaciones detrás del consejo. Al final, la imagen de Austin en su mansión multimillonaria se ha convertido en el símbolo central de la crítica en su contra. Es la valla publicitaria de su éxito y, al mismo tiempo, el pararrayos de la controversia. Representa la paradoja de un hombre que predica un evangelio de autosacrificio mientras vive una vida de autoindulgencia. Y mientras él sonríe desde su palacio de Houston, muchos se preguntan si realmente está guiando a su rebaño hacia el cielo o simplemente hacia la sección de autoayuda de la librería más cercana. En agosto de 2017, Houston se enfrentó a una catástrofe de proporciones bíblicas. El huracán Harvey azotó la ciudad, desatando una cantidad de lluvia sin precedentes y causando inundaciones devastadoras. Miles de personas perdieron sus hogares y buscaron refugio desesperadamente. En medio de este caos, todos los ojos se volvieron hacia una de las estructuras más grandes y seguras de la ciudad, la iglesia Lakewood, el antiguo Compaq Center, un coloso con capacidad para casi 17,000 personas. Parecía la respuesta obvia: un arca moderna para los desplazados, un gesto de compasión cristiana en su máxima expresión. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue, por decirlo suavemente, una pesadilla de relaciones públicas. Inicialmente, las puertas de Lakewood permanecieron cerradas. La iglesia publicó en las redes sociales que era inaccesible debido a las inundaciones y dirigió a la gente a otros refugios. Esto, como pueden imaginar, no fue bien recibido. La gente en las redes sociales, muchos de ellos desde botes de rescate o casas inundadas, rápidamente comenzaron a publicar fotos y videos que parecían mostrar los alrededores de la iglesia relativamente secos. La indignación fue inmediata y viral. El hashtag Joel Austin Cares, o sea, Joel Austin se preocupa, se convirtió en una burla global. La narrativa era simplemente terrible. Un pastor millonario que predica sobre el amor al prójimo se negaba a abrir su gigantesca iglesia fortaleza a las víctimas de una inundación. Era como si el buen samaritano hubiera pasado de largo diciendo: «Lo siento, el camino está un poco embarrado y no quiero ensuciar mis sandalias nuevas». La presión pública se volvió tan inmensa que era insostenible. Críticos de todo el espectro político y religioso lo condenaron, señalando la flagrante hipocresía. ¿De qué sirve tener un edificio tan grande si no se usa para ayudar a la gente en su momento de mayor necesidad? Finalmente, después de una tormenta de críticas en línea que rivalizaba con el huracán mismo, la iglesia abrió sus puertas. Austin salió a defenderse, afirmando que la iglesia siempre había estado dispuesta a ayudar y que las fotos iniciales no mostraban el agua que había entrado en el edificio, particularmente en un aparcamiento subterráneo. Mostraron imágenes de colchones de aire inflados y voluntarios listos para recibir a la gente. Pero para muchos, el daño ya estaba hecho. La percepción era que solo actuaron por la presión mediática, no por compasión genuina. Fue una reacción, no una acción proactiva. Este incidente cristalizó muchas de las críticas existentes contra Austin. Para sus detractores, no fue una simple mala decisión, sino una revelación de su verdadero carácter.
Lo vieron como una prueba de que su ministerio está más preocupado por la imagen y la propiedad que por las personas. Fue un momento en el que se esperaba que la iglesia fuera la iglesia en su sentido más puro, un refugio, un lugar de consuelo, un faro de esperanza. Y, en opinión de muchos, falló estrepitosamente en el primer intento. Fue un fallo en cumplir la misión fundamental que predican cada domingo. Aunque la iglesia finalmente ayudó y se convirtió en un centro de distribución y refugio, la mancha de esa vacilación inicial persiste. El episodio del huracán Harvey se cita constantemente como el ejemplo principal de la desconexión entre el mensaje de Osteen y sus acciones. Demostró que, a veces, tener el edificio más grande no significa tener el corazón más grande. Y para un hombre cuyo imperio se basa en la buena voluntad y la percepción pública, fue un golpe del que, en la mente de muchos, nunca se ha recuperado del todo. Si la mansión de Joel Osteen es el pilar de su riqueza, sus libros son los ladrillos con los que fue construida. No estamos hablando de complejos tratados teológicos o exégesis bíblicas profundas. No, el producto estrella de Osteen es el libro de autoayuda con un barniz cristiano. Títulos como Become a Better You, Every Day a Friday o el ya mencionado Your Best Life Now son el pan de cada día de su imperio editorial. Son fáciles de leer, están llenos de anécdotas positivas y prometen una vida de felicidad y éxito si sigues unos sencillos pasos. Son, en esencia, el pollo para el alma con una cruz en la portada. El problema ético surge, una vez más, de la sinergia entre su ministerio y su negocio. La iglesia Lakewood no es solo un lugar de culto, es la plataforma de marketing más poderosa que un autor podría desear. Cada semana, Osteen se para frente a una audiencia de decenas de miles de personas en persona y millones más a través de la televisión y la transmisión en línea. Y aunque puede que no diga explícitamente, vayan a comprar mi nuevo libro, ahora mismo, en medio de un sermón, todo su mensaje está intrínsecamente ligado a los conceptos que vende en sus páginas. Su predicación es, en efecto, un largo y convincente anuncio de su marca personal. Piénsenlo de esta manera. Él es el producto, su mensaje es la publicidad y los libros son la mercancía. La Iglesia, una organización sin fines de lucro y exenta de impuestos, sirve como el escenario perfecto para esta operación comercial. Los sermones semanales funcionan como muestras gratuitas. Si te gusta lo que oyes, puedes obtener la versión completa y premium por solo $24,99 en tapa dura. Esta mezcla de lo sagrado y lo profano es lo que hace que muchos se sientan incómodos. ¿Dónde termina el pastor y dónde empieza el vendedor? La respuesta parece ser: en ningún sitio, son la misma persona. Además, el contenido de estos libros a menudo es criticado por su superficialidad teológica. Se centran abrumadoramente en la felicidad personal, el éxito material y el pensamiento positivo, mientras que convenientemente dejan de lado temas cristianos más complejos y desafiantes como el sufrimiento, el arrepentimiento, el juicio o el sacrificio. Es un evangelio light, descafeinado y endulzado para el consumo masivo. Un evangelio que te hace sentir bien contigo mismo sin pedirte mucho a cambio, excepto, claro está, el precio del libro. Es una dieta espiritual de postres, sin verduras ni proteínas. Los críticos argumentan que este enfoque no solo es teológicamente débil, sino también potencialmente dañino. Al prometer una vida mejor ahora, se corre el riesgo de crear falsas expectativas en personas que atraviesan dificultades reales. Cuando la vida no mejora mágicamente, ¿es culpa de Dios o es que no tuvieron suficiente fe o no compraron el libro correcto? Esta es una carga pesada que poner sobre los hombros de personas vulnerables. Es una estrategia que, intencionadamente o no, puede generar una dependencia continua de su próximo libro, su próximo sermón, su próxima solución rápida. En resumen,
El imperio editorial de Austin es un ejemplo perfecto de cómo ha fusionado con éxito sus roles de líder espiritual y empresario. Ha creado un ecosistema en el que su iglesia alimenta su negocio de libros, y su negocio de libros refuerza su mensaje en la iglesia. Es un ciclo de retroalimentación perfectamente diseñado para generar tanto seguidores como ingresos. Pero para quienes creen que la fe no debería ser un producto de consumo, esta práctica representa una comercialización fundamental del Evangelio, una que pone el beneficio por encima de la profecía. Si hay algo que a las organizaciones religiosas en Estados Unidos les encanta, aparte de Dios, es su estatus de exención de impuestos. Y bueno, con ese estatus viene una expectativa de confianza y buena administración, especialmente cuando se trata del dinero que la gente dona de buena fe. Aquí es donde la iglesia Lakewood y Joel Osteen entran en un terreno particularmente turbio. Durante años, han sido objeto de críticas por una notable falta de transparencia financiera. En pocas palabras, es increíblemente difícil saber exactamente a dónde va todo ese dinero. A diferencia de muchas otras organizaciones sin fines de lucro, las iglesias en Estados Unidos no están obligadas a presentar el formulario 990 ante el IRS, que detalla sus ingresos, gastos, salarios de los directivos y otros datos financieros clave. Esto crea un velo de secreto que permite a megaiglesias como Lakewood operar con una opacidad financiera casi total. Sabemos que recaudan enormes sumas de dinero. Se estima que decenas de millones de dólares al año solo en donaciones, pero los detalles específicos de cómo se gasta ese dinero no son de dominio público. Es como un presupuesto gubernamental secreto, pero con más aleluyas. Austin y su iglesia insisten en que se someten a una auditoría financiera anual por parte de una firma externa. Sin embargo, los resultados de esa auditoría no se hacen públicos. Tenemos que confiar en su palabra de que todo está en orden. Para una organización que pide a sus seguidores que tengan fe en Dios, también les pide una cantidad extraordinaria de fe en sus contadores. Esta falta de apertura ha alimentado la sospecha y la especulación durante años. ¿Cuánto se gasta en los salarios del personal? ¿Cuáles son los costos de producción de sus transmisiones televisivas? ¿Cuánto se destina a obras de caridad reales en comparación con los gastos operativos del gigantesco edificio? Esta opacidad es especialmente preocupante cuando se combina con el estilo de vida opulento de su pastor principal. Aunque Austin afirma no recibir un salario de la iglesia, su esposa, Victoria, y otros miembros de la familia sí han estado en la nómina. La falta de transparencia hace imposible saber cuánto reciben. Además, la iglesia financia los viajes, la seguridad y otros gastos asociados con el ministerio de Austin, que indirectamente apoyan la marca personal que le permite vender millones de libros. Las líneas entre los gastos de la iglesia y los beneficios personales se vuelven peligrosamente borrosas. Los críticos argumentan que esta falta de responsabilidad es inaceptable para una organización que depende del dinero del público. Si una organización benéfica secular operara con este nivel de secretismo, sería investigada por los organismos de control. Pero debido a las protecciones especiales otorgadas a las instituciones religiosas, Lakewood puede mantener sus libros cerrados. Esto crea un sistema en el que los donantes tienen muy poca información para tomar decisiones informadas sobre dónde va su dinero. Están donando a ciegas, con la esperanza de que sus contribuciones se utilicen sabiamente. En última instancia, la controversia sobre la transparencia financiera no se trata de acusar a Lakewood de un delito específico, porque sin los datos es imposible hacerlo. Se trata del principio. Se trata de la idea de que cualquier organización que maneje millones de dólares de dinero donado tiene la obligación moral, si no legal, de ser abierta y responsable ante aquellos que la apoyan. La persistente negativa de la iglesia Lakewood a proporcionar una contabilidad pública detallada solo sirve para aumentar las sospechas de que podría haber algo que ocultar, dejando a los seguidores y críticos por igual en la oscuridad, preguntándose qué sucede realmente
detrás de las puertas cerradas de la oficina de contabilidad. Llegamos al año 2020, un año que todos recordamos con el mismo cariño que una endodoncia. La pandemia de COVID-19 arrasó el mundo, cerrando negocios y dejando a millones de personas sin trabajo. En respuesta, el gobierno de los Estados Unidos lanzó el Programa de Protección de Cheques, o PPP, un fondo de rescate masivo diseñado para ayudar a las pequeñas empresas a mantener a sus empleados en nómina. La idea era simple: mantener a flote a las empresas en dificultades. Pero, como suele ocurrir con los programas gubernamentales masivos, la definición de en dificultades se volvió flexible. Y aquí es donde nuestra historia toma un giro predecible. Se reveló que la iglesia Lakewood, la mega iglesia multimillonaria de Joel Osteen, había solicitado y recibido un préstamo PPP por la considerable suma de $4.4 millones. La noticia cayó como una bomba. La misma iglesia cuyo pastor vive en una mansión de $10 millones y que recauda decenas de millones en donaciones anuales, estaba aceptando dinero de los contribuyentes destinado a empresas en apuros. La óptica, como dicen en política, era catastrófica. La indignación pública fue, una vez más, rápida y feroz. ¿Por qué una organización con vastos recursos financieros y un estatus de exención de impuestos necesitaba un rescate del gobierno? La iglesia, que no paga impuestos sobre la renta, impuestos sobre la propiedad o impuestos sobre las ventas, estaba ahora en la fila para recibir fondos financiados por esos mismos impuestos. Era el colmo de la hipocresía para muchos. Era como si un multimillonario se colara en la fila de un comedor social y se quejara de que la sopa está fría. La defensa de la iglesia Lakewood fue que el dinero se utilizó exclusivamente para pagar los salarios de sus 368 empleados, ninguno de los cuales, insistieron, eran Joel o Victoria Osteen. Argumentaron que, como cualquier otro empleador, tenían la responsabilidad de cuidar a su personal durante la crisis. Y legalmente tenían razón. Las reglas del programa PPP permitían que las organizaciones religiosas solicitaran los fondos. Pero, de nuevo, la cuestión no era la legalidad, sino la ética. ¿No podría una organización con la riqueza de Lakewood haber cubierto esos salarios con sus propias reservas o donaciones? Este incidente reforzó la percepción de que la iglesia Lakewood opera más como una corporación que como una institución espiritual. Aprovecharon un programa gubernamental de la misma manera que lo haría cualquier empresa con buenos abogados y contadores. Para los críticos, esto demostró una vez más que la prioridad de la organización es su propia supervivencia financiera y operativa, por encima de cualquier principio de autosuficiencia o de dar ejemplo. ¿Qué mensaje envía a los miembros de la congregación que perdieron sus trabajos y no tuvieron acceso a un rescate de $4.4 millones? El episodio del préstamo PPP se convirtió en otro capítulo en la larga saga de las controversias financieras de Osteen. Subrayó la extraña relación entre la Iglesia y el Estado en Estados Unidos, donde las instituciones religiosas disfrutan de los beneficios de la exención de impuestos, pero también pueden acceder a los fondos de rescate de los contribuyentes. Para muchos, fue la gota que colmó el vaso, una prueba irrefutable de que, cuando se trata de dinero, la iglesia Lakewood jugará cualquier carta que tenga en su mano, incluso si esa carta viene del bolsillo del público. A veces, la realidad es más extraña, más increíble y más cómica que cualquier cosa que un guionista pueda inventar. Y en noviembre de 2021, la saga de Joel Osteen nos regaló uno de esos momentos. Un fontanero que realizaba trabajos de reparación en un baño de la iglesia Lakewood hizo un descubrimiento sorprendente. Detrás de un inodoro suelto, dentro de la pared, encontró cientos de sobres llenos de dinero en efectivo y cheques. No eran $10 o $20. Se informó que la suma total podría ascender a cientos de miles de dólares. La historia se vuelve aún más extraña. Este descubrimiento parecía estar relacionado con un robo que ocurrió en la propia iglesia 7 años antes, en 2014,
En aquel entonces, la iglesia informó del robo de $600,000 en donaciones de una caja fuerte. El caso nunca se resolvió y el dinero nunca se recuperó. Ahora, de repente, una cantidad significativa de dinero aparece en una pared de un baño. Es el tipo de trama que esperarías en una película de los hermanos Coen, no en una mega iglesia de Houston. Inmediatamente, surgieron 1,000,000 de preguntas. ¿Por qué estaba el dinero en la pared? ¿Lo escondió allí el ladrón original? ¿O había algo más siniestro en juego? La iglesia confirmó el hallazgo y lo notificó al Departamento de Policía de Houston, que reabrió la investigación del robo de 2014. Pero la naturaleza bizarra del descubrimiento alimentó todo tipo de teorías y especulaciones. Para una iglesia ya bajo escrutinio por su manejo del dinero, encontrar fajos de billetes escondidos en un baño era, por decirlo menos, una muy mala imagen. El fontanero, un hombre llamado Justin Cowley, se convirtió en una especie de héroe popular. Incluso llamó al programa de radio de Austin para contar su historia, aunque parece que no se dio cuenta de que estaba hablando en un programa afiliado a la iglesia que acababa de poner patas arriba. La iglesia, por su parte, se mantuvo relativamente callada, dejando que la policía hiciera su trabajo. Pero el incidente dejó una impresión duradera en la mente del público. Reforzó la idea de que en Lakewood suceden cosas extrañas con el dinero. Para los críticos de Austin, este fue un regalo del cielo, por así decirlo. Era una metáfora perfecta de sus sospechas, que debajo de la superficie pulida y sonriente de la iglesia había dinero oculto y secretos. Aunque la explicación más probable sigue siendo que un ladrón escondió su botín y nunca pudo recuperarlo, el incidente se sumó a la mitología de la iglesia como un lugar de intriga financiera. Era una prueba tangible, encontrada detrás de un inodoro, de que no todo era tan limpio y ordenado como parecía en el escenario los domingos. Al final, la iglesia incluso le dio al fontanero una recompensa de $20,000 de Crime Stoppers que se había ofrecido años atrás. Un gesto de buena voluntad, quizás, o simplemente una forma de intentar cerrar un capítulo increíblemente embarazoso. Pero la imagen persiste: un fontanero, una pared, un inodoro y un montón de dinero en efectivo. Es un recordatorio surrealista de que, en el mundo de Joel Austin, nunca se sabe qué se puede encontrar si se mira detrás de la fachada. Finalmente, llegamos al núcleo teológico de todo el imperio Austin, la idea central que anima cada sermón, cada libro y cada sonrisa: la teología de la prosperidad. También conocido como el Evangelio de la Prosperidad o la palabra de fe, es una creencia que sostiene que Dios quiere que sus seguidores sean saludables, felices y, sobre todo, financieramente ricos. No es una idea nueva, pero Austin se ha convertido en su rostro más famoso y exitoso en el siglo XXI. Es un mensaje increíblemente seductor. La fe no es solo una recompensa espiritual, es una estrategia de inversión con rendimientos celestiales garantizados aquí en la tierra. El mensaje funciona así: si tienes suficiente fe, si eres positivo y si siembras una semilla, es decir, donas dinero a la iglesia, Dios te recompensará con bendiciones materiales. Tu fe se convierte en una especie de transacción con lo divino. ¿Quieres un ascenso? Ten fe. ¿Quieres sanar de una enfermedad? Ten fe. ¿Quieres salir de la deuda? Ten fe. Y no te olvides de pasar el plato de la ofrenda. Austin es un maestro en presentar este concepto. Utiliza un lenguaje de victoria, éxito y destino, prometiendo a su audiencia que su mejor vida es ahora. Los críticos teológicos, y hay muchos, argumentan que esta es una distorsión peligrosa del cristianismo tradicional. Señalan que la Biblia está llena de historias de sufrimiento, sacrificio y advertencias contra el amor al dinero. Jesús mismo vivió una vida de pobreza material y predicó a los pobres y marginados. La teología de la prosperidad, en cambio, parece hecha a medida para una cultura de consumo capitalista. Convierte a Dios en una especie de cajero automático cósmico. Si introduces el código correcto, fe y donaciones, dispensará prosperidad.
el aspecto más preocupante de esta teología es su impacto en los más vulnerables. Se dirige a personas que están desesperadas por un cambio en sus circunstancias, los enfermos, los pobres, los desempleados. Les ofrece una solución aparentemente simple y espiritual a problemas complejos y sistémicos. Pero, ¿qué sucede cuando la prosperidad no llega? La teología de la prosperidad tiene una respuesta cruel. La culpa es tuya. No tuviste suficiente fe. No fuiste lo suficientemente positivo. No donaste lo suficiente. Esto puede crear un ciclo de culpa y desesperación, donde la gente sigue donando dinero que no tiene con la esperanza de un milagro que nunca llega. Es, en esencia, una forma de manipulación espiritual, según sus detractores. Explota la esperanza y la fe de las personas para el beneficio financiero de la organización. El propio éxito y la riqueza de Osteen se presentan como la prueba de que el sistema funciona. Mírenme, parece decir su estilo de vida. Soy la prueba viviente de que Dios quiere que seas rico. Pero esto ignora a los millones de fieles devotos en todo el mundo que viven en la pobreza, y sugiere que su fe es, de alguna manera, deficiente. En última instancia, la teología de la prosperidad es la piedra angular sobre la que se construye todo el ministerio de Joel Osteen. Es el producto que vende, y aunque ha traído consuelo y una perspectiva positiva a millones de personas, sus fundamentos teológicos son, en el mejor de los casos, cuestionables y, en el peor, explotadores. Es un evangelio que promete el cielo en la tierra, pero que a menudo exige un precio terrenal muy alto, especialmente a aquellos que menos pueden permitírselo. Y esa es quizás la controversia más profunda de todas. Después de navegar por este mar de controversias, desde mansiones y huracanes hasta dinero en las paredes y teologías cuestionables, ¿qué nos queda? La verdad es que, legalmente, Joel Osteen tiene un historial limpio. No hay condenas, no hay cargos penales pendientes. Para el sistema de justicia, es un ciudadano ejemplar. Sin embargo, en el tribunal de la opinión pública, el jurado sigue deliberando, y las sospechas y las preguntas persisten con la misma tenacidad que su peinado. La ausencia de pruebas legales concluyentes no ha disipado la nube de controversia que lo sigue a todas partes. Para millones de seguidores, Joel Osteen es una fuente inagotable de inspiración. Lo ven como un líder carismático que les ha dado esperanza en tiempos oscuros. Un hombre cuya positividad les ha ayudado a mejorar sus vidas. Para ellos, su riqueza es una bendición de Dios, y las críticas son simplemente los ataques de cínicos y envidiosos. Pero para muchos otros, Osteen se ha convertido en el símbolo de todo lo que está mal con la religión organizada moderna: la comercialización de la fe, la corrupción espiritual, la codicia disfrazada de piedad y la manipulación de los vulnerables. Lo ven no como un pastor, sino como el CEO de una corporación muy rentable. Al final del día, la pregunta de si Joel Osteen es un pastor genuino o un empresario astuto depende enteramente de a quién le preguntes. Quizás sea un poco de ambos, o quizás sea algo completamente diferente. Lo que es innegable es su impacto en el panorama religioso y cultural. Los hemos presentado los hechos, las controversias y las diferentes perspectivas. Ahora, la conclusión final no nos corresponde a nosotros. Les invitamos a ustedes, nuestra audiencia, a reflexionar sobre esta información, a debatir, a investigar más si lo desean, y a sacar sus propias conclusiones. Porque en la historia de Joel Osteen, como en la fe misma, la respuesta final a menudo reside en el ojo del espectador.